Buenos días, hermanos. Aleluya. Vamos a esta mañana a alabar a Dios. Vamos a prestar atención a cada cosa que vamos a hacer para darle a Él la gloria. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 51, versículo 15. Vamos a ver la traducción viviente. Dice así en el 15: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Desata mis labios quiere decir que haya una predisposición en nuestro corazón para alabar a Dios. ¿Amén? Dice, y mi boca pueda alabarte. Dice, porque en el 16 dice, si tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, tú lo rechazarás. Y un corazón, dice así, arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que muchas veces lo que pensamos que a Dios le va a agradar, resulta que es todo lo contrario, porque Dios no quiere sacrificio, sino que dice así, dice, un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estás reconociendo que cuando te has equivocado, has dado el paso hacia atrás para reconocerlo. Y no como arriba cuando empieza, tú no deseas sacrificio. Eso es lo que el hombre quiere, decir, yo hago esto y me justifico con lo otro delante de Dios. Pero lo que Dios va a mirar no es eso. El sacrificio que tú hagas ahí lo quemas para que suba el olor, como se hacía en el Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y dice, tú lo rechazas, y un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Por qué he leído esta versión? Porque nos lo está explicando más precisamente. Vamos a leer la Biblia textual, tercera revisión. Dice, oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo daría. Si yo doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo en esta mañana? Que el hombre, por regla general, se quiere justificar y pagar y decir, como he cometido este fallo, pues yo me justifico y hago un sacrificio como pasaba, como he dicho antes en el Antiguo Testamento. Pero a Dios eso no le agrada. Lo que le agrada es que tú reconozcas que te has equivocado, y no solo que te equivoques, sino que te arrepientas y lo reconozcas. Amén. 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 Así es cuando Dios te va a escuchar. De la otra manera podemos estar hablando y diciendo cosas, pero realmente nada va a llegar al cielo, porque Dios no está buscando que tú le sacrifiques una vaca o un palomo o una oveja, sino que tú mismo reconozcas que has fallado tú. Amén. Vamos a dar las gracias en esta mañana a Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y desata nuestra boca, como dice en el Salmo, Señor, en el 51:15. Abre mi boca, Señor, para que te pueda alabar y pueda reconocer de tu grandeza, Señor. Y sabemos que todo lo bueno viene de ti, Padre Santo. Te damos la gloria, Padre, y estamos gozosos de poder, Señor, estar aquí, Señor, en este día, en esta mañana, reconociendo, Padre, que tú no quieres sacrificios, sino quieres nuestro corazón totalmente, Señor, mirando hacia ti, Padre. Arrepentido, Señor, y humillado, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Qué salmo tan bonito. Amén. Aleluya. Amén. Mundo, tu amor.
Gloriosa
cubierto por la sangre que perdió. El precioso sacrificio de justicia se cubrió, quitando el peso del pecado y acercándonos a Él. Nos despertaste a tu luz, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. Tenemos libertad en el Hijo de Dios. Tenemos libertad. A gracia nos llamó, a gloria y redención. Tenemos tenemos libertad en el Hijo de Dios. Tenemos libertad en Él. La gracia nos llamó, la gloria y redención. Tenemos de tu presencia, Señor. Gracias por ese amor que tú derramas, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos diste, Señor, que es nuestra fortaleza, Señor. El gozo de tu salvación, la fortaleza de tus hijos, Señor, para seguir, Señor, adelante, para seguir amándote, para seguir sirviéndote a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Tú nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Tú derramaste, Señor, esa sangre preciosa para que tuviéramos salvación, Señor. Tú nos diste, Señor, lo mejor que tú tenías, que era tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Él se dio a nosotros por amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanta gracia, por tanta bondad, por tanto amor derramado, Señor. Queremos servirte a ti, devolverte, Señor, un poco de tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como solo tú te mereces, Dios mío. Oh, Señor, recibe nuestra alabanza, Señor, que llega al trono de tu gracia, Señor, porque queremos adorarte, Señor, queremos bendecirte, Señor. Hoy es el día, Señor, que nos reunimos para darte gracias, Señor, para darte todo, Señor. Lo que tenemos en nuestro corazón es tuyo, Señor. Nuestra vida es tuya, todo te pertenece a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando somos ingratos contigo, Señor.
cuando no sabemos responder a ese amor tan grande que tú nos das, Señor, cuando no sabemos, Señor, valorarte a ti, Padre, y ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor, porque tú eres lo más precioso que nosotros tenemos, Señor, porque tú nos compraste, Señor, tú nos elegiste, Señor, un día, Padre, con un propósito, Señor. Queremos cumplirlo en nuestra vida, Dios mío. Queremos, Señor, estar aquí con un corazón contrito y humillado, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú, Señor, dispongas, Señor, para que tú, Señor, nos des de tu gracia y de tu amor para todas las cosas, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu unción en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Necesitamos, Señor, tu milagro. Necesitamos, Señor, tu gloria, tu unción, Padre, para todos, Señor. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tanto. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, pues en esta actitud de alabanza y de adoración a nuestro Dios, en la misma actitud vamos a participar de la mesa del Señor, participar de ese pan y de ese vino que el Señor en la noche en que fue entregado y murió, dejó instituida para que nos acordáramos de lo que hizo y por qué lo hizo. Lo hizo para nuestra salvación, para que tú y yo podamos estar hoy aquí y decir que somos salvos. Eso es una gran noticia, ¿verdad? Pues vamos a recordar las palabras de Jesús en esa cena. Dice en el Evangelio de Mateo, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es una gran promesa, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo dice que debemos probarnos cada uno a sí mismo y comer así del pan y beber de la copa. Y luego añade, porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin merecerlo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos andan dormidos. Este es el problema de la iglesia contemporánea. La iglesia parece ser que anda dormida y necesita despertar. Que duermes más o menos como el que está muerto, ¿verdad? Si estás durmiendo, ni oyes, ni sientes. Pues ese es el problema de la iglesia hoy en día, y el Señor nos llama a despertar, a abrir los ojos espirituales, darnos cuenta de la situación que estamos atravesando y pedirle a Dios que nos ayude, porque estamos en tiempos difíciles. Es algo que estamos viendo, las noticias, todo lo que está ocurriendo en este mundo, también son señales de los últimos tiempos, y esto debe, digamos, darnos fe más y alegrarnos de que se está cumpliendo todo lo que los profetas anunciaron y todas las profecías, ¿verdad? Amén. Así que vamos a participar de la mesa del Señor. Y voy a pedir a Mario que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Querido Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por este recordatorio, Señor, por lo que tú hiciste, amado Dios, en la cruz del Calvario, Señor mi Dios. Y queremos, Señor, en esta mañana, Señor, reconociendo, Señor, que solamente en ti, Señor, tenemos ese gozo y esa paz. Es a través de tu mano, amado Dios, a través de tu compañía, amado Dios, a través de poner la mirada en ti, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y porque nos has escogido, Señor, a cada uno de nosotros, tu pueblo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que seamos portadores de tu paz y de tu justicia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, pues todos los que están en paz con el Señor, en paz con los hermanos, unos con otros, y si no, es momento de reconciliación. Y habéis nacido de nuevo, claro, y habéis bautizado en agua por inmersión, os podéis acercar a la mesa del Señor. Bajo tu sangre
Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos permites ver, Señor. Y también agradecerte de poder participar de estos símbolos, de esta copa, de este pan, que simbolizan lo que Jesucristo, tu Hijo, hizo en la cruz del Calvario, Padre. Queremos darte las gracias, agradecerte, Señor, humillarnos ante tu presencia y que tú hoy nos puedas bendecir con tu palabra, con tu amor y con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana vamos a presentar la ofrenda y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer en 1 Corintios 13. Dice así: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba cosas de niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Aleluya, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. Que el mayor de ellos es el amor, Señor. Amén. El mayor, Señor, fue el amor que tú mostraste por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. En esta mañana, Padre, venimos, Señor, a presentar la ofrenda, Señor, para poder pagar gastos, Señor, de la iglesia, Padre. Queremos ofrecernos y ofrenda, Padre Santo. La ponemos delante de ti, Señor. Bendice toda cada vida y todo el corazón, Señor. Que lo demos con amor, Padre. Amén. Gracias te damos, Padre. Bendice la ofrenda esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Santo, gracias Padre por esta ofrenda, Señor. Bendícela a tu Padre y multiplícala en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama. Y qué privilegio, qué bendición estar de nuevo los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía, para alabar a nuestro Dios como Él se merece, con la excelencia que Él se merece. Él se dio por entero a nosotros, 100%. Nosotros también debemos entregarle toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, ser fieles a Él, como hablábamos la semana pasada. Es una necesidad de todo cristiano que se precie ser fiel a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Hay una ley, porque Dios y sus leyes son eternas. La misma ley que funcionaba en el antiguo pacto funciona hoy. Dios es amor, su esencia. Su misericordia es también su esencia. Y dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada día. Es nueva cada día. Cada mañana que abrimos la ventana y vemos el cuadro precioso de un nuevo día, de un amanecer, eso ya es digno de alabarle y de bendecirlo. Él nos bendice con un día más de vida. Somos agradecidos con Él. Le damos a Él la prioridad, las primicias, el primer, aliento de nuestra vida se lo damos a Él por la mañana. Es una necesidad. Aparte de, no iba a decir una obligación, es una necesidad y es un privilegio poder hablar con el Señor cada día, ¿verdad? Y Él nos lo permite. Él nos dejó una herramienta preciosa para poder hablar con Él, que es la oración. Pero la oración es algo entre dos personas, no es un monólogo. A veces convertimos la oración en un monólogo y debemos hablar y también escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque Él también es parte de esa conversación, ¿verdad? Y Él lo que quiere es decirnos, guiarnos en ese día para que tomemos las decisiones más oportunas. Bien, por eso digo que es necesidad, es necesario tener comunión de intimidad con el Señor cada día. ¿Cuál es tu motivación? ¿A qué has venido esta mañana? ¿Con qué motivación venimos a la iglesia? Bueno, venimos al templo, porque la iglesia somos nosotros. ¿Venimos motivados para rendirle el culto que Él se merece? De adoración, de alabanza, y sobre todo de obediencia. Porque de hecho, si el Señor nos habla, le prestamos atención, pero luego no le obedecemos, no sirve de nada. De ahí la importancia de que podamos retener lo que el Señor nos dice para ponerlo por obra, no para almacenar conocimiento en nuestra mente. A veces hay personas que estudian la Biblia, pero es por conseguir conocimiento, por saber. Pero si no lo transportas a tu corazón y tu corazón recibe esa palabra con humildad, sabiendo que lo que Dios nos diga es para nuestro bien. No mates, quizá muchas veces matamos al mensajero que nos trae la palabra porque no nos gusta lo que nos dice. Pero no matemos al mensajero, pensemos que es Dios quien habla
y es Dios quien nos quiere ministrar a través de su palabra. Estamos tratando el tema de seguir a Cristo, como hay que seguirlo, de la manera que hay que seguirlo y de la manera que Él quiere que le sigamos, porque tú puedes seguir a Cristo a tu manera, pero a veces las maneras de los seres humanos no son las correctas. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo, es necesario también eso. Por eso nuestra motivación debe ser escuchar la palabra de Dios con atención, para conocer cada día más a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, al cual Él envió a la tierra para nuestro bien, para nuestra salvación. Y eso es vivir en vida eterna. Ya lo dijo Jesús en su oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y conozcan al que tú enviaste, o sea, a mí, el Hijo. Estuvimos tratando sobre la necesidad de salir vencedores en todas nuestras luchas. Debemos ser vencedores para el Señor. Muchas veces queremos vencer para que el mundo nos alabe, el mundo reconozca lo que sabemos o lo que somos o lo que hacemos. Y a veces los parámetros que marca este mundo son egoístas y soberbios. Por eso yo hacía la pregunta, ¿somos vencedores para el Señor, aunque seamos perdedores para el mundo? Porque el mundo quizá nos considere perdedores, porque no andamos según lo que ellos planifican, según sus parámetros. Yo prefiero vivir bajo el plan y la voluntad de Dios, que son sus parámetros, salir vencedor y que el Señor me considere un vencedor, llegar a la meta y conseguir la salvación, la vida eterna, que como yo suelo decir siempre, la vida eterna se comienza aquí. Si tú no andas en vida eterna, tú te lo pierdes, porque Dios quiere que andemos en vida abundante, plena. Jesús lo dijo, yo he venido a daros vida, pero no una vida mediocre, no una vida de cualquier manera, una vida plena y abundante. Y eso es vida eterna, hermanos. También vimos sobre la necesidad de ser fieles a Dios hasta el final de nuestros días aquí en esta tierra. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, Jesús te dice y nos dice a todos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cualidad imprescindible para recibir la corona de la vida, para recibir la vida eterna, es ser fiel al Señor y ser fiel en todo, porque esa corona es para aquellos creyentes que se han mantenido fieles y firmes en su fe y fieles al Señor en todo, aún en medio de las pruebas y las persecuciones. Y una de las maneras de mantenerlos fieles en el encargo es ayudar, que también estuvimos hablando, ayudar al necesitado como parte de la Gran Comisión. Jesús le insiste a sus discípulos y nos insiste a nosotros hoy, nos hace un ferviente llamado a que siempre estamos dispuestos a dedicar por amor, a dedicar nuestra vida por su causa, por la causa de Cristo. Y Él nos hace algunas preguntas, si recordáis, ¿de qué le vale a la gente? La primera pregunta, dedicar y negociar todo su tiempo en esta tierra para ganar todo el mundo y al final se pierde su alma, se condena. ¿Podremos pagar algo por nuestra salvación? También lo pregunta Jesús. En otras palabras, ¿la salvación se puede comprar con dinero? No hay dinero ni riquezas en el mundo que puedan comprar la salvación, porque el gran precio que se pagó nadie lo puede superar, que es la sangre de Jesucristo. Él lo hizo todo. Entonces ninguna riqueza de este mundo puede pagar el precio de la salvación. Tanto material como espiritualmente, Dios nos hace un llamado a hacer el bien y que nos ayudemos mutuamente, y sobre todo a los más necesitados, a los que quizá el mundo no valora, pero sabemos que para Dios
todos somos iguales. Ricos, pobres, blancos, negros, azules, todos valemos lo mismo porque se pagó el mismo precio, que fue la sangre de Cristo. En todo tiempo, por tanto, los verdaderos, y digo verdaderos porque hay pseudos creyentes, falsos creyentes, los verdaderos creyentes, la verdadera Iglesia de Jesucristo debe ejercer su ministerio de ayuda a los necesitados. Y no estoy hablando solamente de materialmente, estoy hablando también espiritualmente. Es obligación de la Iglesia. Hay necesidad, claro que hay necesidad, hay hambre, hay pobreza, hay crisis económica, pero la mayor crisis que existe hoy es la crisis de fe, la ignorancia y el rechazo a Dios. Y es una necesidad que el mundo tiene, la necesidad de ser salvo, de volverse, de reconocer a Dios como el creador del universo. Y entonces la vida cambiaría. Es nuestra obligación que el mundo conozca esa verdad y esa realidad. No podemos cruzarnos de brazos ante las injusticias que se cometen. Sabemos que toda injusticia es pecado, y todo pecado es una injusticia contra Dios. Dios lo dio todo, como dije antes, 100%. Entonces Él no se merece que tú peques y yo peque. Por eso cuando pecamos cometemos injusticia contra Dios. Y la injusticia, vuelvo a repetir, es pecado. Bien, pues después de saber que cuando damos, una de las condiciones con que debemos dar es sin mala gana. Cuando demos, tampoco debemos dar bajo presión. Nadie nos puede obligar. Debe salir de lo más profundo de nuestro ser, que el Espíritu Santo nos pueda tocar el corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, habla de nuestro espíritu, de lo que realmente somos. Entonces debe salir de ahí y hacerlo además con gozo y con alegría, sabiendo que Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. Bien, después de saber que debemos ayudar al necesitado, debemos saber también a quién debemos ayudar, porque existe un grave problema. Muchas veces no damos porque tenemos duda de en qué se van a gastar. Estoy hablando materialmente hablando, en qué se van a gastar el dinero o lo que le demos. De ahí la necesidad de aprender a dar, de aprender a ayudar. Muchas veces tenemos buena intención, ¿verdad? Vemos pobres por la calle, personas sin techo, y nos mueve ahí la misericordia de Dios. Y es bueno, eso es un sentimiento bueno. Y la tendencia es a darles. Pero ¿debemos darles a todos? Esa es la pregunta, ¿no? Materialmente hablando, muchas personas piden. Algunos porque no quieren trabajar. ¿Verdad? Y entonces se buscan la vida pidiendo. Oye, y a veces consiguen grandes sueldos. No les gusta trabajar y entonces se dedican a pedir. Otros lo hacen para consumir droga. ¿Podemos nosotros darle a ese tipo de personas? Quizá nuestra intención es hacerles un bien. ¿Pero qué hacemos? Le hacemos daño. Si el dinero que le demos es para droga, para emborracharse, o porque simplemente no quieren trabajar. Por eso la necesidad, hermanos, de buscar la guía del Espíritu Santo. Esa es la mejor señal que podemos recibir de parte de Dios cuando se nos presenta alguien y nos tiende la mano. Buscar la guía del Espíritu Santo y que Él te muestre a quién debes darle. Estate por seguro que Dios te va a mostrar.
y te va a decir a ese sí y a ese no. A mí me está pasando, me pasa cuando salgo a la calle y me encuentro pobre, siempre llevo monedas, siempre llevo algún billetico de 5 euros, para que aquel que el Espíritu Santo me muestre, dárselo. Pero te encuentras con 50. Entonces el deseo quizá y la motivación es de darles a todos, pero no, tampoco podemos darles a todos. Porque no vamos a solucionar. Quizá le soluciones en ese momento si compras un bocadillo, que es lo que yo aconsejo a aquellos que piden para droga o para vicios. Y mira, dinero no te doy, pero vente que te voy a comprar un bocadillo ahí en el bar de la esquina. Eso sí podemos hacerlo, ¿verdad? Por tanto, la necesidad y la pregunta que debemos hacernos: ¿estamos haciendo bien al ayudar a determinadas personas? Eso sí, debemos recordar, y no debemos olvidar nunca, que hay un principio bíblico y básico en la vida cristiana, que es que Dios nos llama a ayudarnos mutuamente en nuestra necesidad, bien sean materiales como espirituales. Pero siguiendo y partiendo de este principio, ¿cómo o a quién debemos ayudar? Como he dicho, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Y cuando debemos hacerlo con mucho cuidado. La Biblia lo dice que lo hagamos con diligencia. Porque podemos, como he dicho, hacerles daño en vez de hacerles el bien que quizá pretendamos. Por otro lado, todos sabemos que hay grandes necesidades materiales y espirituales hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que anda con necesidad de Dios, muchísima gente que necesita a Dios. Jesús les predicaba el Evangelio, ¿verdad? Porque sabía que había necesidad de salvación a las personas, a las multitudes que le seguían, y también los alimentaba físicamente. No podemos descuidar ninguna de las dos partes. Las dos partes son necesarias. Hay personas que necesitan del Señor, y a veces nos sorprenderíamos, porque a veces quizás no evangelizamos, no le hablamos a la gente del Señor, porque pensamos que nos van a rechazar. Pero se está demostrando que cuando a alguien le hablas de Dios, muchos te aceptan. El problema es que por miedo a que nos rechacen, no lo hacemos, y eso es un grave error. El sembrador salió a sembrar, y no le importó dónde caía la semilla. Pero una parte de esa semilla cayó en buena tierra. Lo que no va a producir nada es si no sembramos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Si no predicamos el Evangelio, nadie se va a convertir. Si predicamos el Evangelio, a lo mejor de 5 se convierte uno, pero gloria a Dios por ese uno. Tú estás haciendo tu trabajo y Dios no te va a reprochar nada. Lo que sí te va a decir cuando lleguemos al juicio final y nos pregunte: ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste de lo que recibiste? ¿Diste? Porque a veces somos como los, perdón por la expresión, como los cerditos, que vamos comiendo y colando. Vamos a dejar de engordar, vamos a llegar, digamos, a un peso correcto y vamos a ayudar a los demás. Qué bueno que entendiéramos esto, ¿verdad? Pablo, en Mileto, en su discurso de despedida, en el capítulo 20 de Hechos, verso 35, dice: en todo os he enseñado. Pablo era un maestro, y dice que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermano, esto quiere decir que si tú tienes un trabajo es porque Dios lo permite que lo tengas. Y si Dios permite que tengas ese trabajo y te da sustento para ti, y depende de la actitud de tu corazón, te va a dar más para que repartas a aquellos que lo necesitan. Eso es una promesa bíblica. Dios te cubre tu necesidad.
y si tu, digamos, tu ansia es, o tu deseo es ayudar a los demás, te va a dar para que puedas ayudar. Te va a dar para ti y de sobra para que puedas ayudar. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos ser un ejemplo, hermanos, constante de cómo ayudar en nuestro trabajo, y con nuestro esfuerzo a los que están en necesidad. Y recordemos que Jesús nos lo dice, que hay más bendición, dicho en otra traducción, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sabéis por qué? El que da porque tiene, ¿verdad? El que recibe no tiene. Por eso es de gran bendición dar. Es más bendecido aquel que da que el que recibe. Porque el que recibe también tiene obligaciones. Que a veces pensamos que soy pobre y que me den. No, para. Tú también tienes que ser fiel. Y si te han dado y te sobra, da tú también. Yo conozco cristianos que se dedican solamente a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Pero no los ves acercarse por la ofrenda nunca. Hermano, necesito que me compre un lote de alimentos. Sí, aquí, la iglesia te apoya. Pero ellos no dan nunca nada. Eso tampoco es. La fidelidad es para todos. Si Dios cubre tu necesidad con la ayuda de un hermano, tú también debes ayudar a otros y seguir la cadena. Es importante entender eso, porque hay muchos que no lo entienden. Hay una gran satisfacción que le queda al que da, ¿verdad? Cuando nosotros ayudamos a alguien, nos sentimos satisfechos, o por lo menos a mí me ocurre. Cuando no ayudo a alguien, a veces me ha pasado porque no he llevado encima nada y he pasado por al lado de un pobre y lo he visto y digo, este hombre tiene necesidad y no puedo ayudarlo, y me siento mal. Pero cuando lo ayudas, te sientes bien. Hay algo por dentro, una satisfacción. ¿Hemos experimentado esa satisfacción hace mucho? O sea, ¿hemos ayudado hace poco a alguien? Esa es la recompensa, aparte de la recompensa, la satisfacción. ¿Por qué? Porque además hemos hecho lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, nuestra conciencia nos muestra que hemos hecho bien. Esa voz interior, esa voz que es la voz de Dios hablándole a nuestro espíritu, nos dice, está bien, y entonces te sientes satisfecho. Jesús, después de ser ungido en Betania y ante el enojo de los religiosos de la época, porque se dejó ungir por una mujer pecadora, les dijo lo siguiente, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y luego el versículo 7, mirad que dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. O sea, siempre habrá necesitados entre vosotros y tendréis la oportunidad de ayudarles. Hermanos, ayudar a los demás es una oportunidad que Dios nos da para que seamos recompensados. Pero no debemos hacerlo por la recompensa. ¿Verdad? Que a veces hacemos las cosas para que nos den, sembramos para recoger, pero para nosotros. Y eso no está bien. Jesús aquí estaba anunciando su muerte cuando dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí Jesús estaba anunciando su muerte y su resurrección,
y su partida al lugar de origen, o sea, junto al Padre. Pero también nos da a entender que aquel que ayuda a un necesitado está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y está haciendo, como hizo la mujer que ungió a Jesús, está haciendo una buena obra. ¿Qué es ese ruido que se oye por ahí? ¿Es un WhatsApp? Apagadlo, por favor, y después ya contestaré. En el día del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones quedarán reunidas en su presencia, y él dice que separará a la gente como separa un pastor a las ovejas de las cabras. Es un ejemplo. Al Señor le gustaba poner ejemplos de la vida cotidiana para revelar grandes enseñanzas. O sea, quiere decir que 25, a partir del versículo 35, Jesús nos dirá: venid, benditos de mi Padre. ¿A quién le dirá eso? ¿Quién recibirá esa bienvenida? Versículo 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces, los justos, los buenos, los corderos, las ovejas, no las cabras, dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos en casa? ¿O desnudo y te arropamos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Rey, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dirá: de cierto os digo, ya es una verdad, es una realidad, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y luego nos dará el salvoconducto y nos dirá: pasad y disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. No os cuento la segunda parte porque todos la sabéis, ¿verdad? Jesús aquí nos muestra una gran verdad, y es que cuando hacemos alguna buena obra, ayudando a las personas más necesitadas, a las personas quizá que la sociedad rechaza, a los más insignificantes, se lo estamos haciendo a Él. No niegues la ayuda a un necesitado. Y como he dicho, claro está, siguiendo la guía del Espíritu Santo para no equivocarnos. Hermanos, esta gran verdad debe formar parte de toda la vida de un verdadero cristiano, porque quizá nunca sabremos con exactitud el impacto que pueda tener nuestra ayuda. Nunca lo sabremos. Si es una persona inconversa, una persona incrédula, podremos demostrarle la existencia de Dios y de su amor eterno, y esto les puede conducir al arrepentimiento y a la salvación de su alma. Si tú le prestas ayuda a alguien que no cree en Dios y le prestas la ayuda desinteresada, altruista, él va a pensar: esta persona, ¿por qué me ayuda? Esta persona habla de Dios. ¿Será que Dios existe? Empezarán a plantearse preguntas de este tipo. Y seguro que muchos reconocerán al Señor en nosotros. Reconocerán el amor de Dios
a través de nosotros. Porque ¿cómo muestra Dios su amor a los demás? Pues a través de su cuerpo, a través de su iglesia, que es la que debe ayudar al necesitado. Y entonces, si es incrédulo, probablemente que se convierta. Pero si es una persona ya creyente, le estaremos demostrando que realmente somos hijos de Dios y que actuamos con el amor y la misericordia, que, como he dicho al principio, son la esencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Para concluir con este punto sobre la ayuda al necesitado, quiero hacer una referencia a un texto de la carta a los Gálatas, donde Pablo nos marca una prioridad a la hora de ayudar. Está en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice así: no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No lo hagas de una forma esporádica. Haz el bien cada vez que puedas y al que puedas. Porque a su tiempo, al tiempo del Señor, segaremos, cosecharemos, si no desmayamos, si no perdemos el aliento o el ánimo. Hoy nosotros hacemos el bien, hermanos, ayudamos a los demás, pero mañana quizá seamos nosotros quienes necesitemos esa ayuda. ¿Habéis parado a pensar en eso? Hoy podemos ayudar, pero ¿quién sabe si mañana eres tú el que lo necesitas? Y como esto es una ley, que el que siembra recoge y el que no siembra no recoge, si tú no has sembrado antes, quizá que cuando tengas necesidad nadie te ayude. ¿Habéis pensado eso? Oh, no, hoy me va bien, el que no tenga que trabaje, que corra, que... Si actuamos de esa forma egoísta, si nos ocurre a nosotros, que nos puede ocurrir, se han dado casos de personas ricas que han venido en la crisis y se han visto en la ruina. Y muchos incluso se han suicidado, porque es muy fácil subir, lo difícil es bajar. Si tú vas consiguiendo riqueza, si estás arriba, y luego por una crisis te viene la pobreza, te vienes abajo, de tener todo, materialmente hablando, a no tener nada. Muchas personas se han suicidado en estos tiempos de crisis que estamos atravesando. Hoy puedes tú ayudar, ayuda, porque mañana quizás te puedan ayudar a ti, seas tú el que lo necesite. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, y yo creo que la oportunidad la tenemos todos los días si queremos, hagamos bien a todos. No miremos para otro lado como muchos hacen. Y luego dice, y mayormente hay que ayudar a la familia de la fe. Esa es la prioridad nuestra. Ayudarnos entre nosotros, porque difícilmente vamos a ayudar a los de fuera si entre nosotros no nos ayudamos, ¿verdad? Si tú no tienes ese deseo de ayudar a tus hermanos, a los que conviven contigo en la congregación, a los que convivimos en la misma fe, creemos lo mismo, tenemos la misma visión, creemos en Dios, somos salvos, si no estamos dispuestos a ayudarnos, porque dentro de la iglesia hay personas necesitadas y hay personas que les sobra, eso es un hecho. Si no nos ayudamos a nosotros mismos, primero, por eso Pablo marca la prioridad, primero a los de la familia de la fe, la familia de Dios, nunca podremos ayudar a los de fuera que apenas quizá conozcamos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso no debemos cansarnos de hacer el bien y de ayudar al necesitado, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, vamos a cosechar y recibiremos las grandes bendiciones que Dios tiene para los que dan con alegría. Por tanto, siempre, hermanos, que tengamos la oportunidad,
tenemos que hacer el bien a todos, dándole, como he dicho y dice Pablo, la prioridad a los de la familia de la fe. Ayudarnos entre los creyentes, hermanos, sin olvidar que debemos hacer el bien a todos, tanto material como espiritualmente. Como cristianos, hermanos, como verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos hacer lo que Él hizo. Él siempre se identificó con la necesidad de los demás. Jesús, donde veía una necesidad, ahí estaba para cubrirla. Necesidad material, física, espiritual. Jesús cubría toda la necesidad que se le ponía a su alcance. Nosotros, como Jesucristo es nuestro modelo a seguir, debemos hacer lo mismo. Que sea de una manera altruista. Una manera altruista significa aquel que prefiere el bien de los demás al bien propio. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo estaba reinando en su gloria junto al Padre. Y se despojó de su divinidad, de los derechos de su divinidad, de los atributos que le daba el ser Dios. Él fue Dios siempre, pero él se quitó, se despojó del privilegio de ser Dios, se hizo hombre bajo la tierra y se dio por completo a nosotros. Eso es altruismo, ¿verdad? Él miró por el bien nuestro antes que por sus, digamos, condiciones de ser Dios. No dejó nunca de ser Dios, pero se humilló hasta la muerte, hermanos. Se humilló a sí mismo para que tú y yo hoy podamos estar aquí y proclamar que somos salvos. No por lo que hayamos hecho podamos hacer, sino por lo que Jesucristo hizo hace 2000 años en una cruz, por amor a ti, por amor a mí. Hermanos, siempre habrá en algún lugar una persona que esté necesitada, bien material o bien espiritualmente, y debemos pedirle a Dios que la ponga en nuestro camino para poder ayudarle y así demostrarle con nuestro amor el amor y la misericordia de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás, por los hermanos. Dice el versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo, riquezas, posesiones, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra. Muchos aman de palabra: hermano, Dios te ama, yo te amo, en el amor del Señor te quiero. Sino de hecho y en verdad. Debemos amar demostrándolo, quiere decir. Demostrando nuestro amor, ayudando de verdad. No de boca, no de labios. Versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, nosotros conocemos lo que es el verdadero amor. El verdadero amor de Dios lo conocemos, ¿verdad? Lo sabemos. Sabemos cómo nos ama. Y sabemos que Jesús dedicó y entregó su vida por nosotros de una manera total. De manera que nosotros también debemos hacer lo mismo. Dedicar, dar nuestra vida por completo al servicio de los demás, a la ayuda a los demás. Si alguien tiene, está diciendo aquí el apóstol, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Es imposible, ¿verdad? Hermanos, que nuestro amor no quede solo en palabras,
mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aquel que no cumple con estos requisitos, yo creo que cuando se presente delante del trono de Dios, agachará la cabeza. En otras palabras, se sonrojará, le dará vergüenza. Pero dice que la promesa es que si hacemos como lo manda la palabra de Dios, si hacemos esto, si nos preocupamos de la ayuda de los demás, estaremos confiados con la cabeza bien alta delante de Dios, porque no vamos a recibir de Él ningún reproche. Amén. Bien, vamos a volver ahora a Mateo capítulo 16, versículo 26, para hacer aquí un pequeño comentario sobre lo que Jesús dijo. Cuando dijo, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí yo haría la siguiente pregunta. ¿Estaba pensando Jesús en la oferta que el diablo le hizo cuando fue tentado y que es la misma que hoy sigue haciendo a los demás, a nosotros? ¿Estaba Jesús pensando en esa oferta? La respuesta rotunda es sí. Repasemos la tentación. En Lucas 4, versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Es un reto, ¿verdad? El diablo también puede decirnos, oye, tú eres Hijo de Dios y no tienes nada en la nevera. Jesús le dijo, no, rotundo. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Qué buena respuesta, ¿verdad? Es una tentación que contiene una gran mentira, hermanos. Claro, todo lo que proviene de Satanás es mentira. Es el padre de la mentira. Es como si dijera, el diablo dijera, si no se le dice a las piedras que se conviertan en pan, se pierde el derecho a comer. ¿Verdad? Se pierde el derecho a saciar el hambre, el derecho a que la necesidad sea cubierta. Esta es la gran mentira de Satanás. Un ejemplo práctico. Llegar a casa y que la nevera esté siempre llena, sin hacer nosotros nada. Es pensar que decirle a la nevera, tú tienes que estar siempre llena. Así la nevera va a estar llena. ¿Veis la gran mentira del diablo? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Dile a la nevera que esté llena. Pero esto no funciona así, ¿verdad? Para cubrir nuestra necesidad, la única e indispensable condición es buscar el reino de Dios. Y entonces tu nevera estará llena. Tu necesidad será cubierta. Las piedras se convertirán en pan, simbólicamente hablando. Pero debes buscar el reino de Dios en primer lugar. Darle prioridad al avance del reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo avanza el reino de Dios en esta tierra? Ganando almas para Cristo. Quitándole territorios al diablo. Quitándole personas al diablo, vamos venciendo, vamos haciendo que el reino de Dios avance. ¿Estamos haciendo eso? No he oído nada. Pequeño amén. Escuché. ¿Estamos haciendo eso de verdad? No mentí. La mentira, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Estamos buscando el reino de Dios en primer lugar? Muy poco convencidos, os veo yo. Pues si quieres que tu necesidad sea cubierta, tienes que darle prioridad al reino de Dios.
tienes que priorizar las cosas de Dios. ¿Sabéis lo que significa priorizar? Ponerlas por delante. ¿Por delante de qué? De todo. Por delante de mi familia, de tu familia. Por delante de mi esposo, por delante de mi esposa, por delante. Porque cuando ponemos a Dios por delante, Dios nos da la sabiduría, la inteligencia de poder amar a todos los que nos rodean. Entonces no es descuidar a tu familia por atender a Dios. Dios no quiere eso. Dios te dice, si tú me pones a mí en primer lugar, tu familia va a estar cubierta. Cuando dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, va en contradicción cuando dice, si no me amas a mí más que a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. ¿Va en contradicción? No. El primer mandamiento con promesa es amarás a tu padre y a tu madre y los respetarás. Y luego en otra porción de la Escritura dice, el que no aborrece, dice una traducción que no es aborrecer, el que no ama, el que me ama a mí menos que a su padre y a su madre, no se merece, no le merezco, no es digno de mí. En Lucas capítulo 9, versículo 24 al 25, Jesús nos dice, si tratas de aferrarte a la vida, o sea, a tu egoísta manera de vivir, la perderás, la estarás desperdiciando. Pero dice, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué quiere decir? Esto significa perder para ganar. Perder tu vida, digamos, egoísta, para ganar la vida eterna, que es la vida más importante. Y el versículo 25 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Esto significa ganar para perder. Cuando tú, como hemos comentado al principio, eres un vencedor para el mundo, eres un perdedor para Dios. Porque los criterios, las pautas, los parámetros que sigue este mundo van en contra de Dios. Y entonces estás perdiendo la verdadera vida, que es la vida en Cristo, la vida que Cristo nos ofrece, la vida eterna. Pero si tú dedicas tu vida a servir a Dios, a servir a los demás, a ayudar al que lo necesite, a vivir una vida pendiente de los demás más que de ti mismo, ¿sabéis quién se preocupa de ti y de tu familia? El mismo Dios. Y si estamos en las manos de Dios, ¿en qué mejor manos podemos estar? Y entonces seremos ganadores para el Señor, aunque seamos perdedores para el mundo, aunque el mundo no nos valore, aunque el mundo nos desprecie. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema mundano en que vivimos, en la sociedad egoísta en que vivimos, que cada uno mira por su propio ombligo, van chocándose con las farolas porque se van mirando el ombligo y no ven la farola. El mundo anda así, a ciegas, porque se miran a ellos mismos. Cuando tú miras a los demás tienes un panorama abierto y Dios te bendice. Es un gran privilegio, hermano, servir a Dios. Es un gran privilegio vivir de acuerdo a los parámetros que marca la palabra de Dios. La palabra de Dios no es difícil de entender. A veces queremos buscarle, como se suele decir, 3 pies a un gato, pero la palabra de Dios es bien clara y se basa en la ley de la siembra. Lo que siembras recoges. ¿Tú crees que si tú siembras patatas vas a cosechar pepinos? Es imposible. Si tú eres una persona amorosa, una persona bondadosa, una persona amable,
¿qué vas a recibir? Lo que siembras de los demás. Ahora, si eres un arisco, si no te llevas bien con nadie por tu mal humor, si eres un soberbio, que no aceptas ningún consejo de nadie, que quieres imponer siempre tu criterio, que sabes hacer las cosas mejor que nadie, para Dios eso es abominación. La soberbia nos conduce al desastre. Una persona soberbia y orgullosa no la puede utilizar Dios en su obra. Es imposible. La base primordial de la vida cristiana es la humildad. Jesús ya lo dijo, ¿verdad? Aprended de mí. Aprended en imperativo, como una orden. Debemos aprender del Maestro. Y Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Yo que podía estar por encima de todos porque soy Dios. Podía haber venido a que le sirviéramos. Y Él dijo, no, yo no he venido a que me sirváis. He venido a serviros y a dar la vida por muchos. No desperdicies tu vida. La vida es muy corta. Debemos vivir la vida siguiendo los parámetros de Dios, siguiendo los principios básicos de la palabra de Dios. Así llegaremos a nuestra meta. Así podremos decir lo de Pablo: he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, he corrido, he llegado a la meta. ¿Podremos decir eso nosotros algún día? Pues es una necesidad, y también yo diría que lo más importante de un ser humano es conocer de verdad a Cristo. Cuando se conoce de verdad a Cristo, todo esto se entiende. Cuando se conoce y se vive cerca de Cristo, si convivimos con su palabra, si su palabra está siempre presente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, todo va a funcionar. Las cosas no funcionan cuando nos alejamos de Dios, porque ¿sabéis qué ocurre cuando nos alejamos de Dios? Que la tendencia es a traicionarle. Si no recordad lo de Pedro, ¿verdad? Que seguía a Jesús cuando lo estaban prendiendo, seguía a Jesús de lejos, y eso lo llevó a negar a Jesús. Vivamos cerca de Él, vivamos cerca de su presencia, cerca de su palabra, y Dios nos bendecirá porque Él quiere bendecirnos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.